¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de su programa Enfoques Jurídicos. Boris de León les da las gracias por la sintonía. En esta oportunidad contaremos con la grata presencia de la profesora Natalia Muñoz, abogada experta en Derecho Público, miembro fundadora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo y de la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, con quien hablaremos sobre un tema sumamente interesante: las políticas públicas de gobierno abierto. Regresamos en breve. Bien amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Bienvenida Natalia al programa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto compartir con ustedes hoy día en la tarde y poder conversar de gobierno abierto y de cuál ha sido la experiencia chilena. Precisamente, yo pienso que para la teleaudiencia nuestra es muy provechoso este programa porque es bastante novedoso para nuestro país hablar del tema. Ya nosotros tenemos un portal de gobierno abierto aquí en República Dominicana y en el año 2021 incluso el presidente de la República dictó un decreto fomentando la aplicación de los principios de gobierno abierto, pero no se ha hablado mucho del tema y la mayoría de los abogados y estudiantes de derecho no conocen, digamos, cómo surge este concepto y qué implica. Entonces, nos gustaría iniciar con el concepto. ¿Qué significa esto de gobierno abierto y cómo se origina? Perfecto, muchas gracias por la pregunta. El gobierno abierto tiene pilares fundamentales que lo que buscan en definitiva es mejorar la prestación de los servicios públicos, mejorar las políticas públicas, su elaboración, su evaluación. En definitiva, pretende, a través de la participación ciudadana, a través del control, a través de diversos mecanismos, lograr generar una mejor prestación de servicios hacia la ciudadanía. Y eso se logra a través, como decíamos, de algunos mecanismos en concreto. La experiencia chilena ha sido principalmente, hablábamos recién con el profesor Olivo Rodríguez a propósito de cuál ha sido nuestra experiencia en cuanto al fortalecimiento del derecho administrativo. La verdad es que tanto en Chile como en República Dominicana ha sido durante este siglo. En Chile, recién el año 2003 tuvimos una ley de procedimiento administrativo que señaló derechos en favor de los administrados en el procedimiento administrativo. Luego se dictó una ley de transparencia que permitió justamente fortalecer el primer pilar, que es el pilar de la transparencia. ¿Y eso implica qué cosa en Chile en concreto? Implica que el procedimiento administrativo completo, al igual que el acto terminal, son públicos. Eso significa que cualquier persona puede pedirle a la administración que entregue una copia de todo ese expediente administrativo. Y lo interesante es que este concepto de transparencia se ha ido ampliando. Primero tuvimos un artículo en la Constitución que decía que el procedimiento administrativo y el acto final, terminal, eran públicos. Pero la ley desarrolló luego esto e incluyó también dentro de la transparencia los documentos que emanen eventualmente de terceros, pero que estén incorporados en un procedimiento administrativo, todo lo que se relacione con el procedimiento administrativo. Y eso ha dado origen también a algunos cuestionamientos, por ejemplo, de constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, porque a veces son, por ejemplo, documentos que emanan de los fiscalizados. Por ejemplo, una superintendencia, una subsecretaría tiene facultades de fiscalización respecto a un sector, les pide documentos a esas empresas, esos documentos son incorporados a un expediente y pasan a ser públicos. ¿Por qué? Porque ahora los ciudadanos pueden presentar solicitudes de transparencia a los órganos en virtud, digamos, de esta ley. Y también se considera que son de acceso público aquellos documentos elaborados con fondos públicos. Por ejemplo, si un órgano estatal contrata un estudio jurídico para hacer un informe en derecho y eso es con fondos públicos, ese informe en derecho pasa a ser también un instrumento que es susceptible de ser pedido por transparencia por cualquier ciudadano. Y lo interesante es que la transparencia se ha ocupado mucho también en relación al control público. ¿Por qué? Porque a través de la transparencia los administrados y también los periodistas, por ejemplo, cuando hacen investigaciones, pueden acceder a la documentación necesaria muchas veces, que devela muchas veces
algunas malas prácticas en la administración, y por eso la transparencia ha sido un elemento fundamental en el empoderamiento de la ciudadanía frente a la administración y también en una forma de promover el mejor servicio público. Claro, de hecho, el filósofo surcoreano Byung-Chul Han tiene un libro titulado La sociedad de la transparencia, donde él hace un análisis muy interesante de, digamos, la época en la que estamos viviendo. Y esto me lleva a preguntar, ¿cómo ha sido la experiencia de Chile con la Alianza para el Gobierno Abierto? Porque esto tiene un origen transnacional, esta política pública del Gobierno Abierto. Sí, ha sido, bueno, este organismo, la experiencia de República Dominicana es muy similar a la chilena. Partimos ambos países en 2012 haciendo estos planes bianuales que en el fondo implican generar compromiso, una especie de carta con compromiso que se van cumpliendo en este periodo de 2 años, y lo interesante de este mecanismo es que promueve sobre todo la acción legislativa y la acción administrativa. Por ejemplo, en el caso de Chile, y además es muy variopinto los compromisos que los países asumen. Y eso estuve mirando, digamos, algunos de los compromisos bianuales de ustedes. Ustedes van ahora en el 5º plan, nosotros estamos empezando a elaborar el 6º plan, también a través de un proceso participativo, y en definitiva hay muchos observatorios además, porque generalmente, por ejemplo, cuando hay una propuesta de un plan de gobierno, ¿no? Cuando vamos a elecciones, los gobiernos proponen un montón de medidas y a veces no hay un debido control de si esas propuestas o esos compromisos se cumplen o no. En el caso de estos compromisos de gobierno abierto, se va haciendo un seguimiento del cumplimiento de cada medida. Entonces, Bien. Finalmente tú evalúas la medida que se comprometió respecto al Congreso Nacional y la transparencia que iba a tener en la tramitación legislativa y en las discusiones parlamentarias. ¿Se cumplió? ¿En qué nivel se cumplió? Hay parámetros, objetivos, datos que permiten decir este compromiso se cumplió en un 80%, en un 90%, y va quedando un registro justamente del cumplimiento de cada uno de los compromisos, y hay un efectivo seguimiento. Yo creo que eso es realmente interesante porque en Chile en políticas públicas hay pocas, no tenemos nosotros un ente que, por ejemplo, evalúe la efectividad de las políticas públicas o que las diseñe a largo plazo. No tenemos un ente que haga esa labor. No hay un ente rector. No hay un ente rector. Cada gobierno genera sus propias Exacto. políticas y no tenemos tampoco un ente que las evalúe, que evalúe si fueron eficaces, si fueron eficientes, si implicaron un buen uso de los recursos públicos, si tuvieron continuidad en el tiempo, ¿no? Muchas veces hay políticas públicas que son desarrolladas por un gobierno, pero luego viene un gobierno de otro sector y se descontinúan todas las políticas públicas anteriores, los planes y los programas. Y eso significa, de alguna manera, una discontinuidad en el uso de los recursos, y no se evalúan muchas políticas, quedan truncas. Entonces, eso afecta la efectividad. Claro, la ciudadanía queda en una situación de desconocimiento respecto a si fue una buena o mala política. Y la falta de continuidad entorpece que la política que se ha diseñado logre los objetivos. De hecho, esta mañana estaba en el lanzamiento de un estudio que se hizo acá en República Dominicana entre el Instituto OMG y la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, que hicieron un análisis sobre los avances y desafíos de la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030, para tratar de medir, tratar de evaluar qué hemos logrado hasta el momento en el año 2023. Y esto va muy de la mano con el principio de la buena administración. Digamos que los principios del gobierno abierto ayudan a que tengamos una ciudadanía más informada y también más activa en su rol de control ciudadano, de control social. Profesora, vamos a ir a una breve pausa y enseguida vamos a regresar con más sobre este interesantísimo tema, porque quiero que podamos destacar cómo se relaciona el derecho a la protección de datos personales en un contexto de gobierno abierto. Perfecto. Regresamos en breve, amigos. Bien, amigos, estamos de vuelta en su programa Enfoques Jurídicos. Estamos compartiendo con la profesora Natalia Muñoz, abogada experta en Derecho Público y fundadora del Instituto Chileno de Derecho Administrativo,
con quien conversamos acerca de las políticas públicas de gobierno abierto. Profesora, mencionaba en el segmento anterior que la transparencia viene siendo el elemento principal, digamos, de las políticas públicas de gobierno abierto. Y nos mencionaba cómo en Chile la experiencia ha colocado en el ámbito público básicamente a todos los expedientes administrativos. Es decir, allí donde hay una inversión de fondos públicos, el quehacer administrativo debe poder ser objeto de fiscalización por parte de la ciudadanía. Pero esto nos hace preguntarnos, ¿qué ocurre con los derechos, el derecho en particular de protección de los datos personales, tanto de los funcionarios públicos o los servidores públicos, como de los interesados en esos procedimientos administrativos que se ven objeto de publicidad? Sí, en general, cuando hay una colisión de derechos, porque en el fondo tienes por una parte el derecho de la transparencia, el derecho del que goza todo ciudadano, y luego tienes por otra parte justamente la protección de los datos personales, de los datos sensibles. En Chile lo que se ha hecho es decantar por la protección de los derechos a la reserva de los datos personales y de los datos sensibles. Y además, cuando hay una persona, por ejemplo, hay un expediente en el que tú fuiste sumariado, se hizo un sumario administrativo dentro de un proceso disciplinario y finalmente ese proceso termina por sobreseimiento y en ese momento ya pasa a ser posible pedirlo por transparencia y que te entreguen. Cuando se le pide al órgano público que entregue un expediente en el cual hay involucrados que son personas y que pueden tener, o empresas también, a personas jurídicas o personas naturales, que pueden tener datos sensibles o algunos datos también vinculados a la actividad empresarial también, datos reservados, digamos, que tienen que ver con, por ejemplo, fórmulas, temas que son muy sensibles en la actividad empresarial, tal cual. Lo que se hace ahí es que se le da traslado también a la persona para que se pueda oponer a esa entrega de transparencia. Pero yo creo que hay un tema más complejo respecto a la protección de datos personales y que tiene que ver con varios tópicos que están actualmente, por lo menos, operando en Chile y me imagino que acá también. Tiene que ver con que los órganos públicos están administrando una gran cantidad de datos sensibles de las personas. Sí. De partida, los datos educacionales, socioeconómicos, los datos de salud de las personas, ¿no? La gente en Chile llena un documento, ha cambiado de nombre, pero en el fondo es una ficha de evaluación socioeconómica en la cual aparecen todas tus cargas, todas tus relaciones, lo que tú ganas, dónde tú vives, cómo es tu piso, si tienes televisor, si tienes... O sea, es un perfil, una foto de tu situación económica, familiar, etc. Entonces son datos tremendamente sensibles. Y lo que nos ha pasado en Chile es que ha habido problemas con el manejo justamente de esas bases de datos por parte de los órganos públicos. Han habido filtraciones, ha habido hackeo. Por ejemplo, hubo un momento en que toda la base de datos del registro electoral, donde estaba que tú eras votante, que tenías tal edad y tu domicilio, toda esa base de tu domicilio electoral, el de todos los chilenos, quedó expuesto a la publicidad porque simplemente la base quedó en internet. Y eso ha pasado más de una vez. Pero sobre todo el problema es cómo logramos en Chile, hace un par de años, dictamos la ley 21.180, que lo que hizo fue, a propósito un poco de lo que estamos hablando también de transparencia, de gobierno digital, de modernización del Estado y de gobierno abierto. Lo que se ha querido hacer dentro de todo este proceso, que es un poco en que se concatenan todos estos temas, ha sido generar un gobierno digital. Eso significa que ahora todos los trámites administrativos se hacen online a través de plataformas y todos esos datos van quedando en poder de la administración. Y eso, por supuesto, que implica, al igual que en el sector privado, y que también aquí tiene injerencia la inteligencia artificial y un montón de tópicos, ¿no? Claro. ¿Por qué? Porque todas esas bases de datos, de tus datos tributarios,
no es menor, cuánto ganas, en qué inviertes, tus datos de las propiedades que están en el conservador de bienes raíces, los datos de tu familia, cuántos hijos tienes, etcétera, tus datos judiciales, si pagas pensión de alimento o no, todo ese conjunto enorme de datos que finalmente, ciertamente, si no los protegemos bien y no protegemos su uso, su utilización, quién puede acceder a esa información, ciertamente se corre el peligro de ir cercenando los derechos de las personas a través del conocimiento de sus perfiles. Eso ha pasado mucho, tú bien lo sabes, digamos, en todo el ámbito de la democracia, las campañas electorales. Sí. Entonces, ese mismo problema que hay con el sector privado, digamos, la información que manejan las grandes compañías que operan en ese mercado, lo tenemos también ciertamente en el sector público. También todos esos datos podrían ser mal utilizados en su caso, y de allí la importancia de fortalecer nuestras normativas internas respecto a la protección de datos. Y el otro tema que está surgiendo en todos nuestros países es el uso de la inteligencia artificial, que va a dar un giro exponencial a cómo se van a poder analizar todos esos datos. Porque, por ejemplo, ahora la analítica es hecha por humanos, por lo tanto, es más acotada. Claro, pero una vez interviene la inteligencia artificial, se generan problemas respecto a la responsabilidad, bueno, quién es el responsable, y también el tema de los sesgos. Este tema del manejo de datos personales puede dar lugar a riesgos de seguridad para las personas, riesgos de discriminación para las personas, y muchas veces no estamos al pendiente de qué esto significa. Muchas veces uno hace un trámite administrativo y da su información, llena un formulario y pues se va para su casa despreocupado. Pero ya hemos visto y estamos viendo experiencias del derecho comparado donde se han generado situaciones que son preocupantes. ¿Cómo ustedes en Chile ven esta interrelación de la inteligencia artificial y el gobierno electrónico? ¿Tienen ya una normativa? Aquí en República Dominicana estamos en un proceso de diseño de la estrategia de inteligencia artificial que va a implementar el gobierno, pero todavía digamos que estamos dando los primeros pasos para ello. ¿Cómo ustedes han estado regulando ese tema? Yo creo que nosotros estamos recién en el paso anterior. ¿Por qué? Porque dictamos la ley 21.180 que regula la digitalización de todos los trámites estatales, como te comentaba. Luego, esta es la ley, que en Chile la ley establece las bases generales de un ordenamiento jurídico. Todo lo que no está reservado en materia legal es de ejercicio de la potestad reglamentaria. Por lo tanto, se dictó la ley, luego vinieron los reglamentos, y lo interesante quizá es que ahora, hace un mes, no más, se dictaron decretos con las normas técnicas. Y, por ejemplo, eso puede ser interesante, porque obviamente al ser norma técnica implica mucho conocimiento, mucho estudio, que finalmente terminó en estas normativas internas. Por ejemplo, hay una norma técnica para las notificaciones. ¿Cómo vas a notificar al administrado digitalmente? ¿Cuándo lo vas a entender notificado? Eso es un tema tremendamente interesante. Luego, ¿cómo vas a lograr que la persona se identifique en el trámite digital? Nosotros tenemos de un tiempo a esta parte la firma electrónica avanzada, que ya está muy regulada, pero también tenemos un mecanismo que le permite a cada ciudadano tener una clave única con la cual se identifica frente a la administración. Y lo que se quiere hacer es que cada administrado, a través de esta clave única, que te la otorga el registro civil, tú pones tu ruta y tu clave y con eso puedes pedir y suscribir muchos documentos con la administración, con la clave única. Y para documentos un poco más formales, por ejemplo, firmar, no sé, cuando mis alumnos rinden, no sé, un examen de tesis de magíster, tú firmas el acta con la firma electrónica avanzada. Estamos en un proceso en el cual es muy importante cómo tú identificas a la persona para saber que esa persona es quien dice ser. Tuvimos problemas con el tema de la firma electrónica, porque empezó que te podías, primero era que tú tenías que ir personalmente a la empresa, retirar un token, pero luego terminó con que con el celular tú ponías una foto tuya, una de tu carnet, y eso no estaba dentro del marco legal ciertamente. Pero, ¿qué otra norma técnica interesante hay? La tercera norma técnica se refiere a cómo van a funcionar las plataformas.
la plataforma electrónica. La cuarta norma técnica se refiere a el procedimiento administrativo y los documentos. Y otra se refiere, por supuesto, a la seguridad y el combate al cibercrimen. O sea, Bien. este marco normativo, que como te comento es de hace un mes, Sí, está viendo bastante cómo, reciente. muy reciente, y todavía no tiene desarrollo, no hemos visto Claro. dictámenes ni juicios respecto a la aplicación, porque recién los servicios públicos, con estas normas, van a poder empezar realmente a poner en práctica este nuevo mecanismo de digitalización. Y el último punto que no te había comentado es la interoperabilidad entre los sistemas del sector público. Claro. Es necesario que además los sistemas operen integradamente para que la Claro. administración entera opere también entre los órganos públicos a través de medios digitales y electrónicos. Y esta Y ley también simplificar es muy los trámites interesante, para el administrado, que no tenga que estar depositando yendo a distintos en órganos. distintos órganos. Ujú. Realmente me parece sumamente interesante. Nos gustaría saber también, en este contexto de las políticas públicas de gobierno abierto, cómo ha sido la experiencia de Chile recientemente en lo relativo al combate a la corrupción administrativa. Mira, Chile tiene una situación, bueno, me imagino que pasa en todos nuestros países. Cada algún tiempo, cada 3 años, 5 años, cuando tenemos suerte cada 10, hay un gran escándalo de corrupción. Lo hemos tenido en los más diversos sectores, tanto públicos como privados. Hemos tenido, por ejemplo, un mal uso de los dineros para las campañas electorales desde el sector privado, financiando, por ejemplo, las campañas electorales. Hemos tenido, ahora estamos con un problema con las fundaciones, ¿no?, que prestan servicios para el Estado, son contratadas y tenemos un problema enorme. Esas son las asociaciones sin fines de lucro. Exacto, pero que el problema es que no son sin fines de lucro en estos Exactamente. casos que hemos visto. Por ejemplo, están con precios y con estándares de cobro hacia el Estado que están fuera de mercado, y no solamente eso, sino que a veces estas fundaciones no tienen el objeto en el cual están haciendo el giro con el órgano público. Han sido varias las hipótesis complejas. Ha habido también problemas de falta de atención, ¿no?, en las autoridades que han adjudicado estos dineros a algunas de estas entidades. Y el tema es ese, que cada vez que tenemos un escándalo grande, que ha pasado muchas veces en estos últimos 30 años, generamos una mesa, una comisión, la comisión Engel en su época, y esa comisión hace una propuesta de nuevas políticas públicas que se tienen, la mayoría de ellas, que aprobar por ley, para que finalmente podamos ir adoptando medidas contra la corrupción. Y varias de estas comisiones han dado frutos muy interesantes. Por ejemplo, en Chile se creó una ley que obliga a todos los funcionarios públicos y otras autoridades públicas a declarar su patrimonio y sus intereses. Sí. Y a la vez esa ley de patrimonio y interés se ha ido perfeccionando. ¿Para qué? Para dotar al órgano contralor de las facultades para poder requerir información al Servicio de Impuestos Internos, a los conservadores de bienes raíces, etc. Luego, ese es como un grupo de medidas. Otro grupo de medidas muy importante fue la ley de lobby. ¿Por qué? Muy bien. Porque muchas veces el regulador, supongamos que yo soy el superintendente de valores y seguros, que ya no existe, ahora Sí. se llama Comisión para el Mercado Financiero, y viene una empresa de seguros a hablar conmigo. Antiguamente yo hablaba con la empresa de seguros y punto. Ahora esa empresa de seguros tiene que pedirme a través de un registro público la reunión y tiene que registrar para qué me está pidiendo la reunión. Y muchas autoridades públicas no pueden tener reuniones si no es a través de la ley de lobby. En el fondo, todas las autoridades públicas que tienen la posibilidad de resolver, tienen facultades resolutivas en materias, Sí. en sectores regulados, están sujetas a la ley de lobby. Ese fue otro gran avance. Y ahí hay algo muy interesante. Si tú eres una empresa de seguro y hablas conmigo, las otras empresas de seguro pueden pedir igualdad de trato. Si te recibí a ti, los tengo que recibir a ellos. Todos. Por lo tanto, es un tema que en el fondo protege la probidad, la No, y una participación. medida de prevención, yo diría que muy novedosa para nuestros países, porque Sí. realmente se dan ventajas y se dan situaciones de, digamos, de desigualdad con el tema de esas reuniones, con Sí. organismos, digamos, que tienen una facultad regulatoria que puede incidir de manera fundamental en el éxito o en el fracaso de una empresa. Profesora, muchísimas gracias, Natalia, por esta
visita en Enfoques Jurídicos. Creo que ha sido sumamente interesante el tema de las políticas públicas de gobierno abierto y esperamos que su estadía en República Dominicana sea sumamente interesante, así como ha sido esta entrevista para el público del programa. Muchísimas gracias y amigos, hasta una próxima entrega de su programa Enfoques Jurídicos.